Que Dios les bendiga, mi hermano. Tome su asiento. Gloria al Señor. Qué hermoso tiempo, hermano, en la presencia del Señor. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Amén. Así que nos toca hoy día estudiar Mateo capítulo 7, en el versículo 21 al 23. Ay, ay, ay. Hoy día me toca una palabra un poquito complicada, ¿ya? Un poquito difícil. ¿A quién no le gusta, mi hermano, cuando muchas veces nosotros vamos a comer, ¿cierto? A algún lado, nos sirven un completito, ¿ah? Nos sirven una pizza, ¿ah? Una chorrillana. Pero de repente, ¿cierto? Uno no puede comer siempre eso, ¿ya? Y Dios desde ya hace algún tiempo, por medio de su palabra, nos ha estado hablando de una forma clara y contundente. Todo el sermón del monte, en realidad, mi hermano, es un sermón sumamente poderoso. Alguien una vez dijo, si resumiéramos toda la psicología, la filosofía de los hombres, toda la enseñanza de los hombres, no le haríamos ni siquiera, llegaríamos hasta los tobillos de lo que es el sermón del monte. El sermón del monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, es enseñanza pura de Cristo, ¿ya? Una enseñanza, hermano, pero que tiene el poder de transformar nuestra vida en una forma radical y poderosa. Ustedes recordarán el sermón del monte, en el capítulo 5 empieza hablando de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son aquellos que son bienaventurados? No juzgar, por ejemplo, decía la palabra. Amar a vuestros enemigos, perdonad a quienes le hacen mal, hacer bien a quienes te hacen daño. Entonces, la palabra del Señor, mi hermano, es poderosa. El día domingo anterior, ¿cierto? Estuvimos aprendiendo sobre la puerta estrecha, sobre el camino angosto, que muchos quizás van a querer entrar al reino de los cielos, pero por no ajustar su vida al camino de Dios, por no pasar por esa puerta estrecha, van a quedar excluidos de la salvación. Y hoy nos toca hablar sobre nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es por eso que yo le digo de que esta palabra es un poco confrontacional para nuestra vida. Un poco nos llama la atención, ¿cierto? A ver cómo está nuestro caminar con el Señor, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Dura la palabra, confrontacional la palabra. Yo reflexionando en esto, mis queridos hermanos, encontré un poema que dice así: no me digas Padre, si cada día no te comportas como mi hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No me digas santificado sea tu nombre si no lo haces. No me digas venga tu reino si solo buscas el éxito material. No me digas sea hecha tu voluntad cuando no la aceptas, cuando es dolorosa. No me digas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si teniéndolo no te preocupas por la gente que tiene hambre y vive sin tener una vivienda. No me digas perdona nuestras deudas si guardas rencor contra tu hermano. No me digas no me dejes caer en tentación si no tienes la intención de cambiar tu vida. No me digas, líbrame del mal, si tomas parte activa haciendo lo malo. No me digas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, cuando solo piensas en tu propio reino, en tu propio poder y en tu propia gloria. No me digas amén, si no has tomado en serio estas palabras. Amén. Una reflexión, ¿cierto?, que nos invita a nosotros a analizar, mis queridos hermanos, nuestra vida cristiana. Una cosa es que nosotros digamos, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo conozco la palabra de Dios, yo sé lo que es una Biblia, yo sé lo que nos pide Dios. Una cosa es decir, yo conozco a Dios, y otra cosa muy diferente es decir, Dios te conoce a ti.
¿Ya? Por ejemplo, mis queridos hermanos, si, no sé, un día de esto usted va y decide ir a La Moneda, ¿cierto? ¿Ya? Usted va, se para afuera de La Moneda y usted dice, yo conozco al presidente Gabriel Boric, lo he visto en televisión, ¿cierto? Sé dónde vive, ¿cierto? Sé que le gustan los árboles, no sé, usted puede decir muchas cosas, yo lo conozco. Y usted va y se para afuera de La Moneda, ¿cierto? Y cuando va pasando el presidente, usted le dice, presidente, salúdeme, deme una cita. ¿Qué cree usted que le diría al presidente? El presidente obviamente le diría, yo no te conozco. Usted puede decir, yo lo conozco a él. Lo he visto en televisión, quizás hasta voté por él, ¿cierto? Quizás era mi candidato, quizás yo sé que a él le gusta ciertas cosas porque la televisión lo dice, pero algo muy diferente es que la persona te conozca a ti. Y nosotros debemos procurar, mi hermano, ser conocidos por Dios. Dice la palabra que vuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Hoy día en la mañana leíamos, ¿cierto? Terminábamos de leer el libro de Apocalipsis y la palabra dice de que ninguno que no esté escrito en el libro de la vida, ninguno que no esté escrito su nombre en los cielos podrá ser salvo. Una de las cosas que nosotros debemos procurar es ser conocidos por Dios. No tan solamente decir, Señor, yo te conozco, sino que Dios pueda decir, tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Yo sé quién eres, yo sé cuál es tu levantar y tu acostarte, yo sé lo que tú haces, yo sé cómo tú vives, yo sé cuánto te esfuerzas por obedecer mi palabra, yo sé todo el empeño que le pones en el caminar por agradarme a mí. Eso es importante, que Dios pueda dar testimonio de nosotros, ¿ya? Y no tan solamente nosotros decir, no es que yo conozco a un Dios, es que yo sé lo que me pide este Dios, pero no tener una relación personal con Dios. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La mayoría de nosotros, mis queridos hermanos, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué oración nosotros hacemos? Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Y a nosotros nos encanta tener un Dios que es Salvador. Un Dios que murió por nosotros en la cruz, un Dios que perdona nuestros pecados, un Dios que nos da oportunidades, pero se nos olvida la otra parte de la oración, y la otra parte de la oración es, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, aceptar a Cristo como nuestro Señor de nuestra vida? Es decir, que Cristo como Señor tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad para mandarnos cómo debemos vivir y lo que nosotros debemos hacer. Imagínese usted en la antigüedad, ¿ya? Un señor, un amo. ¿Qué es lo que tenía ese señor? Ese amo tenía siervos, tenía esclavos. Y ese amo, ese señor, era dueño de la vida de esos esclavos, de esos siervos. Y si el amo daba una orden, ¿qué debía hacer el esclavo? Obedecer de inmediato. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, voluntariamente nos sometemos al señorío de Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos siervos de Jesucristo, esclavos por amor de Jesucristo, ¿ya? Entonces Cristo tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad para mandarnos por medio de su palabra lo que debemos hacer y cómo nosotros debemos vivir. Ahora, si yo le pregunto, ¿hay alguna área en su vida? Escúcheme bien, ¿hay alguna área en su vida que Dios le ha venido hablando desde hace un tiempo y usted ha decidido desoír la voz del Señor? Hay algo, mi hermano, no que es algo que le pida al hombre o que le diga al hombre, algo que Dios le hable por medio de su palabra, donde Dios le ha hablado una y otra vez, reiteradas veces, ¿cierto?, sobre algún tema en particular. Y usted ha decidido desoír la voz del Señor. Bueno, dice la palabra, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Dios como Señor espera que nosotros le obedezcamos. Y Dios, mis queridos hermanos, todos los días nos habla. No espere usted de que venga un ángel del cielo. No espere usted que de repente alguien de acá le agarre, ¿cierto?, el espíritu y que le diga, mira, esta es una palabra para tu vida. Porque Dios todos los días le habla. Y de una forma clara y precisa por medio de la Escritura.
El gran problema, mis queridos hermanos, es que Dios, a pesar de que todos los días nos habla, nosotros muchas veces decidimos vivir a nuestra manera y no vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos demanda. Y la Escritura está para que nosotros la obedezcamos. Muchos esperan, ¿cierto?, oír la voz del cielo o la voz de un ángel, ¿cierto? Pero Dios todos los días le habla de forma clara por su palabra. El amor a Dios, mis queridos hermanos, el amor a Dios se demuestra al guardar la palabra del Señor. Yo no puedo decir yo amo a Dios y vivir a mi manera. Yo no puedo decir yo amo a Dios y hacer lo que yo quiera. Yo no puedo decir yo amo a Dios, para mí Dios es lo más importante en mi vida y yo desoigo la voz de Dios y vivir en contra de lo que Dios me pide. Miren lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, versículo 23 y versículo 24. Dice así: el que no me ama no guardará mi palabra. ¿Ya? Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted no ama a Dios, no va a guardar la palabra. Si usted ama a Dios, usted va a guardar la palabra. La señal de una verdadera relación con Dios, mi hermano, es guardar la palabra. Por eso nosotros en esta iglesia, por lo menos, le ponemos tanto énfasis, mi hermano, a estudiar la Biblia, a aprender la Biblia, a conocer la palabra, a saber lo que Dios te pide. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios se basa en obedecer y guardar los mandamientos del Señor. Miren lo que dice la palabra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? ¿Usted quiere pertenecer a la familia de Dios? Usted entonces debe guardar la palabra del Señor. Y no ser, ¿cierto?, como lo que leíamos acá en el capítulo 7, versículo 20, ¿cierto? Donde decía: Señor, Señor, ¿cierto? Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, sanidades. Y Cristo le dice: pero tú nunca me obedeciste, nunca guardaste mi palabra. Jesús criticó, mi hermano, fuertemente al pueblo de Israel, porque con sus labios lo alababan, pero su corazón estaba lejos de él. El pueblo de Israel, mi hermano, tenía los mejores cultos de adoración. Tenía los mejores salmistas, los mejores adoradores, tenía los mejores levitas, ¿cierto?, para ministrar al Señor. Una tribu completa, dirigida a tiempo completo a adorar al Señor. Pero Dios, la crítica que le hace al pueblo de Israel es que de labios lo adoraban, pero su vida, su corazón, su conducta era ajena a la palabra del Señor. A veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, podemos caer en lo mismo. Cantamos en nuestras alabanzas y decimos: Dios es lo más importante en mi vida. Dios, cierto, es el número uno en mi vida. Yo amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Dios es mi prioridad. Pero a la hora de evaluar nuestra vida, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que muchas veces en el día no oramos, en el día no leemos la Biblia, en el día no nos relacionamos con Dios, y Dios solamente se queda en un cántico en nuestra boca, pero no es parte de nuestro diario vivir. Por eso también nosotros les enseñamos, mi amado hermano, debemos cantar con nuestro entendimiento. Si yo digo Dios es todo para mí, yo debo demostrar con mi vida de que Dios es todo para mí. Si yo digo de que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, yo debo darle ese lugar de prioridad al Señor en mi vida. O si no, caeríamos en lo mismo del pueblo de Israel. Pueblo que alababa a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de la voluntad del Señor. El amor a Dios, mis queridos hermanos, se demuestra más que con palabras, con hechos. Y es como el matrimonio, ¿cierto? De nada le sirve a uno decirle a la señora: mira cuánto yo te amo, todo, ¿cierto? Tú eres lo más importante y todo. Y ahí la ruma de losa, ¿cierto? Y yo te amo y tú eres prioridad y tú eres lo más importante y todo el tema. Y la casa toda desordenada. No, antes de uno decirlo tanto con palabras, uno debe demostrarlo con qué cosa, con hechos, con actitudes, con comportamiento. Eso es lo que espera la esposa.
¿cierto? Y el Señor eso es lo que espera, más que nosotros nos pasemos todo el día diciendo, no, el Señor es lo máximo, el Señor es lo más importante, el Señor es mi prioridad. Dios espera que lo demostremos con nuestra forma de vida. Amén. Dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice sanidades, milagros, y Cristo les declarará, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La salvación, mis queridos hermanos, es un regalo de parte de Dios. ¿Ya? Dios no nos pide dinero a cambio, Dios no nos pide hacer una manda, Dios no nos pide hacer algún sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Él en la cruz del Calvario hace 2000 años. La salvación es un regalo. Cristo pagó por nuestra salvación y eso es para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera recibir, y es totalmente gratuito. El hombre, para ser salvo, lo que necesita hacer es creer en el Evangelio, creer en esta buena noticia, ¿cierto? En esta buena nueva, que Dios el Padre amó de tal manera este mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por el pecado de toda la humanidad, que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, tiene vida eterna, perdón de pecados, pero ahora debe vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder ser salvos. La fe salvífica, la fe que salva, en otras palabras, es una fe que se basa en obediencia a la palabra de Dios. De nada nos sirve decir, no, yo creo en Dios, ¿cierto? Dios es lo más importante para mi vida. Ahí, fumándote un pucho, ¿cierto? No, si Dios es lo más importante para mi vida, yo creo en Dios y yo soy salvo porque yo un día acepté a Cristo hace 20 años atrás. Y después llega, cierra la puerta y le pega a la señora, ¿cierto? O de nada nos sirve, hermano, creer que somos salvos o pensar que somos hijos de Dios por el mero hecho de haber hecho una oración hace tiempo atrás, o por el mero hecho de decir yo creo en Dios, ¿cierto? Pero si vivo una fe a mi manera. Hay mucha gente que cree en Dios, pero cree a su manera. Usted, por ejemplo, va a evangelizar, no, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Dice la gente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero yo no necesito congregarme, no necesito ir a los cultos, no necesito estar en comunión con los hermanos. Yo acá en mi casa puedo adorar a Dios igual nomás. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. No es lo que Dios nos demanda. Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Jesús en medio. Y ahí es donde Dios envía bendición. Entonces, mi hermano, no basta solamente con creer en Dios a nuestra manera o interpretar la fe a nuestra forma de pensar. Debemos creer de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide y nos enseña. Porque la Biblia dice, aún los demonios, ¿qué es lo que hacen? Creen y son más temerosos que usted a veces. Porque creen y tiemblan, dice. Pero muchas veces nosotros tenemos la palabra, nos predican la palabra, sabemos la palabra, pero no temblamos para obedecer la palabra, porque decidimos seguir viviendo a nuestra manera. La Biblia habla de pecados, mis queridos hermanos, que a nosotros nos impiden la entrada al reino de los cielos. ¿Ya? Y acá, mis queridos hermanos, uno puede pasar, por ejemplo, 20 años dentro de una iglesia. Pero como una vez se dijo, ¿cierto? No porque usted viva 20 años en un garage se va a convertir en un Porsche, ¿cierto? No porque usted viva 20 años en un garage se va a convertir en un auto, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, usted puede pasar 20 años en la iglesia, pero hay pecados que a nosotros nos cierran la puerta, nos cierran la entrada al reino de los cielos. Y muchos de nosotros llegamos en esta condición a la iglesia, porque nadie... ¿cuántos nacieron en las bancas de la iglesia? A ver, ahí tenemos 1, 2 que nacieron en las bancas de la iglesia. Todos los demás, hermanos, nacimos en el mundo. Yo nací en el hospital regional en Concepción, por lo menos, ¿ya? Y cuánto que se llama, yo no nací en la iglesia, yo conocí al Señor a los 16 años. A esa edad llegué a la iglesia después de vivir bien desordenadito. Y llegué con mis cosas y todo el tema a la iglesia. Entonces, la gran mayoría llegamos así a la iglesia. Llegamos con nuestros problemitas, con nuestros pecados, con nuestras formas de vida. Todos llegamos en esa condición. Pero el Evangelio transforma vida, el Evangelio cambia vidas, mentes, corazones. El que robaba no roba más.
Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba en el liceo, siempre andaba buscando la oportunidad donde había un Dickmann para llevármelo. ¿Ya? Pero después que uno conoce al Señor se da cuenta de que eso es malo y lo deja de hacer. Los lápiz pasta corrían susto, hermano. ¿Ya? ¿Quién no se llevó un lápiz pasta alguna vez? ¿Ya? Pero esas cosas nosotros las hacíamos, ¿por qué? Porque no conocíamos al Señor. ¿Ya? Una vez que nosotros conocemos al Señor, nuestra vida cambia. Entonces, mi hermano, hay pecados con los cuales quizá usted llega a la iglesia, pero Dios se encarga de arreglarlo, su vida. Porque el Evangelio transforma vida. Por ejemplo, dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Esto erais, ¿qué cosa? Algunos. Es decir, ¿quiénes éramos? Nosotros éramos así. Teníamos algunos de estos pecados. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio transforma vidas, mi hermano. Y si usted decide creerle a Dios y creerle a su palabra, su vida va a cambiar de una forma poderosa y radical. Hermano, yo he conocido gente, ya, que ha cometido errores o que ha vivido en pecado y decidió creerle a la palabra del Señor, ha ordenado su vida, se han casado, han restaurado sus matrimonios, han seguido adelante con su familia, a pesar de que en el matrimonio quizá tuvieron problemas, vivieron infidelidad o cualquier cosa. Dios se ha encargado de sanar y de restaurar lo que el diablo ha querido destruir. Pero eso pasa cuando uno se somete a la palabra de Dios y decide creerle al Señor. Si nosotros decidimos vivir a nuestra manera, creer a nuestra manera, hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a ver la transformación del Evangelio en nuestra vida. Y vamos a seguir dando vuelta y vuelta y vuelta en el mismo pecado 20 años. Y usted va a morir un día y se va a presentar delante del Señor. Y el Señor no le va a decir, hijo mío, te estaba esperando, acá está el lugar VIP, por favor entra. El Señor le va a decir, ¿quién te conoce? Ni Santa Isabel te conoce, le va a decir. Así le va a decir el Señor si es que nosotros no ordenamos nuestra vida. Por eso, mi hermano, esto erais algunos de vosotros. Todos llegamos con ciertas condiciones a la iglesia. A mí me encantaba, hermano, de repente servirme algo, tomarme algo, ¿cierto? Fumarme algo, ¿cierto? Y llegar ahí a la iglesia después. Pero yo me acuerdo del pastor, siempre cuando predicaba decía, es tiempo de separar el trigo de la santidad, el pecado de los santos. Es tiempo de separar lo bueno de lo malo. Y yo, hermano, cuando llegaba a la iglesia se me revolvían los demonios, ¿ya? Porque el pastor predicaba en esos tiempos, años pentecostales, ¿cierto? Los pastores predicaban efusivos, así, aleluya, y todo el tema. Y yo me sentaba ahí, ¿cierto? Y predicaba el pastor y yo me estremecía. Se me revolvían todos los demonios que tenía dentro. Y me acuerdo que un día el pastor va y predica, dice, es tiempo de separar la santidad del pecado, es tiempo de separar lo bueno de lo malo, es tiempo que tu vida cambie y todo. Me llegó tanto la palabra, mi hermano, yo llegué a la casa, abrí la Biblia, me salió la misma palabra, ¿cierto? La predicación de Juan el Bautista. Yo fui al negocio, mi hermano, me compré un cigarro, me acuerdo. Muchas veces había intentado dejar de fumar. Me lo fumé hasta el filtro en la esquina de mi población y dije, Señor, con tu ayuda, este es el último cigarro que me fumo en la vida. Dicho y hecho, han pasado, ¿cuánto? 16 años. Pero antes había tratado muchas veces de cambiar con mi fuerza y nunca había podido. Había roto cajetillas completas y nunca había podido. Si hay una adicción en tu vida, mi hermano, que te cuesta vencer, Dios tiene el poder de cortar esas cadenas. Dios cambia la vida del hombre, de la mujer, cuando tú decides disponerte en las manos de Dios para que Dios haga la obra en ti. Mis queridos hermanos, el éxito ministerial no es garantía de entrada al cielo. Acá dice la palabra, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Hubieron señales? Sí. En tu nombre profetizamos, hubieron dones, sí. En tu nombre, Señor, pusimos las manos sobre el enfermo y sanaron. ¿Hubieron sanidades? Sí. En tu nombre quizás podríamos decir muchas cosas. Señor, en tu nombre toqué en el coro. En tu nombre prediqué la palabra y gané multitudes. En tu nombre hice esto o aquello.
Pero el éxito ministerial no es garantía de que somos salvos. La garantía, mis queridos hermanos, es tener una verdadera relación con Dios. Es conocer a Dios y que Dios te conozca a ti. Mis queridos hermanos, no se trata tampoco de que tú nunca te vayas a equivocar. Si tú te equivocas, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si tú cometes un error en el camino, ¿qué es lo que debes hacer como hijo del Señor? Tú debes ir a la rodilla y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Lávame, sigue transformándome. Y Dios te dice: bien, hijo, arreglamos las cuentas. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Eso es lo que Dios te va a decir. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, ni nadie quede postrado en el camino. Dios es un Dios de oportunidades. Pero a Dios también le gusta la sinceridad. Y a Dios también le gusta, ¿cierto?, que cuando cometemos errores reconozcamos y ordenemos nuestra vida de acuerdo a su palabra. El cielo no se gana por los sufrimientos que tú has pasado en la vida. ¿Cuánta gente usted ha escuchado? Esta persona tanto que sufrió. Es una mártir, Señor. Lo aguanta ese hombre. 20 años casado con el mismo, ¿cierto? Y ese hombre es un demonio. Esta persona se merece el cielo, Señor. No, mis queridos hermanos, el cielo no se gana por eso. El cielo se gana por lo que Cristo hizo en la cruz. El creerse una buena persona tampoco es garantía de que uno va a entrar al cielo. Yo la otra vez me encontraba predicando a una persona y yo le conté mi testimonio, ¿cierto? Y de repente va y me dice: ¡ay, tú eres harto malo!, me dijo. Y yo le dije: sí, si Dios vino a buscar a los pecadores, ¿cierto?, llamarlo al arrepentimiento para salvarlo. Y yo era pecador y bueno, Cristo me salvó. Pero yo no mato, pero yo no robo, pero yo no hago nada malo, pero yo no maldigo a mis padres, pero yo no hago nada, yo soy una buena persona. Y yo decía: sí, pero es que no basta eso para poder ser salvo, creerse una buena persona. Al ratito después, ¿cierto?, andaba diciendo sapitos, culebritas, bichitos de todo, ¿cierto? Entonces la gente, mi hermano, se cree buena persona muchas veces porque no matan, no roban, no han hecho nada malo, ¿cierto? Pero el cielo no se gana por eso. Cristo vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y si tú quieres ser salvo, Dios lo que te pide es creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados y ahora vivir una vida, una relación con Dios basado en la palabra de Dios. Amén. Yo, hermano, llevo mucho tiempo en la iglesia y me acuerdo de una iglesia donde estaba, habían hermanos de esta iglesia donde habían hartos profetas, ¿cierto? Hartos instrumentos, profetas y todo. De repente ellos hasta se jactaban los hermanos, ¿cierto? Decían: ¿qué es? Y este coloca las manos sobre los enfermos y ni sanan los enfermos. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, pues. Yo coloco las manos, los resfríos se van al tiro, decían. Y uno como que se entendía a mirar en menos, ¿eh? Uno como que decía: y bueno, los hermanos, en realidad Dios lo usa harto, lo usaba bonito, los hermanos danzaban, hermanos, con los ojos cerrados, se daban vuelta el templo. Pues. Yo vi hermanos pentecostales caminar hasta por arriba del techo. ¿Ya? He visto de todo en mi vida cristiana, ¿ya? Y Dios lo usaba a los hermanos grandemente. Me acuerdo siempre, hermano, había una hermana que decía, cuando la tomaba el Señor, decía: siervo, decía, iglesia, aumenta tu fe y tu confianza, decía. Aumenta, pueblo, tu fe y tu confianza. Bueno, un día la hermana aumentó demasiado la fe y la confianza, dejó al marido, ¿cierto? Inició una nueva relación, se fue de la iglesia, se fue a otra iglesia, ¿cierto? Y como en la otra iglesia ella danzaba y todo el tema, en la otra iglesia la tienen como la gran profeta, siendo que su vida está en desorden, ¿ya? Muchos de estos hermanos que se jactaban o decían que si estos malos que oran y colocan las manos y ni se sanan los enfermos, hoy en día ni siquiera están dentro de una iglesia, hermano. Y una de las cosas que yo siempre le decía al Señor, le decía: Señor, mira, tú le has dado tanto, Dios mío. Le has dado tanto, Señor. Le has dado sanidades, dones de milagro, hermano, dones pero extraordinarios, hermano. Yo he visto cosas pero fenomenales en la iglesia. Operación, hermano, gente sanada de cáncer. He visto pero cosas extraordinarias, hermano, en mi año como cristiano. Muchos años atrás se veía más sobre todo eso. Y hoy en día, ¿qué es lo que queda? El recuerdo. Hoy en día ni siquiera están congregándose en una iglesia. Y yo me acuerdo una de las cosas que yo le decía al Señor siempre: Señor, ¿y por qué no me dais un poquito de eso a mí?
¿cierto? Yo le pedía y hasta el día de hoy de repente le digo, Señor, dame un don de sanidad, algo así, ¿cierto? Cosa que uno coloque las manos y pueda correrse la voz, ¿cierto? El profeta de Talcahuano, ¿cierto? Y llegue la gente y todo, bueno, que llegue por la sanidad, pero que se llegue al sanador, obviamente, al Señor. Pero una de las cosas, hermano, cuando uno va madurando en los caminos del Señor, uno se da cuenta de qué cosa. De que por más que uno pueda hacer un montón de cosas, si uno no tiene una relación correcta con Dios, de nada sirve. Aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Y lo importante, mis queridos hermanos, no es lo grande que Dios te usaba tiempo atrás o las grandes cosas que tú hacías años atrás, porque hay gente que le encanta vivir de su pasado, ¿cierto? No, yo cuando empecé en los caminos, yo visitaba la cárcel, el hospital, los hogares de ancianos. Veía ese curadito en la esquina, yo le prediqué también. Entonces, hay gente que le encanta vivir de su pasado, pero Dios es un Dios presente. Dios es un Dios del hoy. Lo que hiciste tiempo atrás, 20 años atrás, eso no cuenta. Lo que cuenta es cómo está tu relación con Dios hoy. Cómo estás viviendo tú para Dios hoy. No vivas de glorias del pasado. Vive de tu relación personal con Dios hoy. La única forma, hermano, de ser salvo es arrepintiéndonos, recibiendo a Cristo, teniendo una relación correcta con Dios. Los muchos años dentro de una iglesia no garantizan la salvación. El ser el hijo de la líder, ¿cierto? El ser el pariente del pastor no garantiza tu salvación. Lo único que garantiza la salvación es tener una relación genuina y real con Dios. Una relación genuina con el Señor. Es lo único que es garantía para tu salvación. Dios, mis queridos hermanos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el ordenar la vida, eso es parte tuya. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Eso es algo que tú tienes que hacer con el Señor. Dios, hermano, si le habla algún área en su vida que usted tiene que ordenar, debe hacer los ajustes en su vida acorde a la palabra del Señor. ¿Ya? Acorde a la palabra, no acorde a lo que yo le pueda decir como pastor o como hombre. Usted lea la Biblia y dése cuenta lo que Dios le dice en la palabra. Si Dios le dice, mira, tienes que perdonar, perdona. Si Dios le dice, mira, tienes que casarte, cásate. Mira, si Dios le dice, tienes que dejar esto, déjalo. Pero usted tiene que ordenarse de acuerdo a lo que Dios nos pide en la palabra. A veces Dios, hermano, nos va a pedir cosas difíciles, de tomar decisiones difíciles que nos pueden costar un poco. ¿Ya? Quizás usted puede dejar hasta de percibir no tanto ingreso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si usted, hermano, tiene un negocio, ¿ya? Y usted por medio de su negocio hace sus tránsfugas y todo el tema, y usted con eso obtiene su ganancia extra, ¿cierto? Porque el que no tranza no avanza de repente, ¿cierto? Entonces usted ahí hace sus pillerías, todo, y para tener más, ¿cierto? Pero si Dios le dice, el robar es pecado, hijo. Ningún ladrón va a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que ajustarse a lo que Dios le dice si usted quiere ser salvo. Porque usted puede pasar 20 años en la iglesia, pero si roba a los 20 años... En realidad usted nunca ha conocido al Señor, nunca ha cambiado su vida. La Biblia, ¿cierto?, nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Y muchos quieren justificar su vida, sus pecados, su conducta. Pero el Señor es claro, hermano, en su palabra. Si hacemos su voluntad, Él nos conoce. Si no hacemos su voluntad, por más que seamos miembros de una iglesia, por más que seamos bautizados en una iglesia, o por más que llevemos 100 años en una iglesia, si no hacemos la voluntad del Señor, un día Dios nos va a decir, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para ir concluyendo, mi hermano, en la obediencia, ¿qué es lo que está? En la obediencia está la ganancia, usted lo ha dicho, ¿cierto? En obedecer a Dios está nuestra ganancia. El éxito ministerial, mi hermano, no se trata solo de profetizar o echar fuera demonios, sino ¿en qué cosa? En que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de que un día, ¿cierto?, el Señor mandó a 70 a predicar.
Y ahí fueron los 70 a predicar de dos en dos, ¿cierto? Un demonio, sal fuera, Satanás. Salían fuera los demonios. Sobre los enfermos colocaban las manos, habían sanidad, hermano. Y unos milagros extraordinarios. Y después cuando volvieron los 70, ¿cierto? Señor, le decían, ay, mira, Señor, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, milagros y todo el tema. Y el Señor le bajó al tiro los humos, hermano. El Señor, ¿qué es lo que les dijo? Le dijo, no se alegren por eso. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Judas, mi hermano, también fue comisionado para hacer milagros, pero Judas no terminó siendo salvo, él se perdió. No vaya a ser, mis queridos hermanos, que nosotros todo lo hiciéramos y nos terminemos perdiendo al final por no tener una relación genuina con el Señor. Procuremos eso, mi hermano, vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar ya para entregar esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, porque tú nos hablas, Dios mío, por medio de tu palabra y nos animas, Señor, a poder ordenar nuestra vida, nuestro caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces, Dios mío, si hay algún área que debemos cambiar, hay pecado que debemos entregar. Tú conoces nuestra condición de vida, nuestras luchas, nuestras debilidades. Tú lo sabes todo, Señor. Padre Santo, amado Dios, pero te pido que la obra que has comenzado la perfecciones, que nos ayudes a entender tu palabra y tu voluntad, y nos ayudes a ordenar nuestra vida de acuerdo a tus mandamientos, a tu escritura, Señor. Bendice este tiempo de enseñanza, Señor, y que podamos ser hijos tuyos conforme tu corazón, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.